Les envío un saludo a todos los alumnos de electromagnetismo. En este video vamos a ver la retroalimentación de la prueba formativa número 2. En la primera pregunta se realizan 9 afirmaciones sobre la ley de Gauss magnética, siendo las correctas las que están en amarillo. La ley de Gauss magnética afirma que no existen los monopolos magnéticos. Eso implica, ítem 4, que las líneas de campo magnético son siempre cerradas, y equivalentemente, ítem 9, implica que las líneas de campo magnético no tienen inicio ni fin. Por lo tanto, en esta forma, las alternativas correctas son 1, 4 y 9. El siguiente ejercicio dice: suele decirse que la Tierra está protegida por un campo magnético que es el que permite orientar las brújulas para la navegación, porque como ustedes saben, polos opuestos se atraen, ¿ya? El norte magnético de la brújula es atraído con el sur magnético de la Tierra, que se encuentra cerca de Groenlandia. La protección del campo magnético es frente a lo que se conoce como viento solar, y consiste en una enorme cantidad de partículas cargadas que emanan desde el Sol. En este dibujo viajan prácticamente horizontalmente, la gran mayoría viaja así, hacia los extremos se desvía un poquito en diagonal, pero la gran mayoría va en forma horizontal, y viajan a lo largo de todo el sistema solar para literalmente barrer con lo que sea que se encuentra a su paso, porque tiene mucha energía cinética. En el diagrama a continuación se muestra con líneas amarillas las posibles trayectorias que podrían seguir estas partículas del Sol, y con líneas blancas las líneas del campo magnético de la Tierra. Se puede observar que las líneas amarillas, al acercarse a la Tierra, dejan de viajar horizontalmente, y esto es porque obviamente interactúa con el campo magnético, dado que toda carga con velocidad experimenta una fuerza magnética, que se calcula como QV cruz V. Si no conoce bien la forma del campo magnético terrestre, utiliza la siguiente imagen. Ahí podemos imaginar que el viento solar llega en forma horizontal, y tenemos que estimar la magnitud de la fuerza en distintos lugares de la Tierra, en los trópicos, en el Ecuador, etc. Y así deducir dónde la fuerza magnética es más intensa y o más débil. En esta forma dice: de acuerdo con la información proporcionada, selecciona la alternativa que indica correctamente dónde la fuerza magnética sobre los iones que forman el viento solar es mínima. ¿Ya? ¿Dónde es mínima? Hay que recordar que la fuerza es QV cruz V. Esta es la carga de las partículas que forman el viento solar. Esta es la velocidad de esas partículas. Este es el campo magnético terrestre. Por lo tanto, el módulo de la fuerza va a ser QVB por el seno del ángulo. ¿Ya? Variable relevante, el ángulo entre la velocidad y el campo. ¿Ya? Entonces, según el esquema, podemos ver que el campo magnético terrestre, junto con el vector velocidad de estas partículas que forman el viento solar, que es casi horizontal, forma el ángulo mínimo, ya sea en el polo norte o en el polo sur. Por lo tanto, ahí la fuerza es mínima. ¿Ya? Específicamente, si el ángulo fuera 0 grados, en algunas partes puede ser 0 grados, ¿ya? Ahí la fuerza valdría 0, porque dependería del seno de 0. Así que, de las siguientes alternativas, donde se busca dónde la fuerza es mínima: en el Ecuador, en el trópico del hemisferio norte, en el trópico del hemisferio sur, únicamente en la Antártica, le trae en el polo norte,
Letra F, ninguna de las otras 5 alternativas es correcta. La única que es verdadera es en el polo norte, porque ahí el ángulo es mínimo. ¿Ya? Obviamente también en el polo sur, pero hay que seleccionar la que es verdadera. Y la verdadera es la letra E. Siguiente ejercicio, un rayo de luz rojo de frecuencia 4.3 por 10 a la 14 Hz pasa de vacío a agua. ¿Ya? Algo lógico es que la frecuencia no puede cambiar al cambiar de medio. ¿Ya? Así que la frecuencia se mantiene constante. En el agua, la longitud del rayo de luz rojo es igual a 5 por 10 a la menos 7 metros. Luego podemos afirmar que, letra A, el rayo de luz rojo cambia su frecuencia y mantiene su rapidez constante. Letra E es falsa, no puede cambiar la frecuencia o dejaría de ser rojo. ¿Ya? Letra B, al cambiar de medio, la longitud de onda del rayo de luz rojo se incrementa. Vamos a tener que hacer el cálculo. Voy a anotar los datos. Entonces primero calculamos la longitud de onda en el vacío. ¿Ya? Se cumple que la rapidez es igual a lambda por mu, longitud de onda por frecuencia, así que en el vacío ese número vale 3 por 10 elevado a 8, lambda es incógnita y la frecuencia es dato, 4.3 por 10 a la 14. Despejamos la longitud de onda en el vacío. Y se obtiene 6.98 por 10 a la menos 7 metros. En el vacío, en el agua. Así que disminuye. La longitud de onda disminuye. ¿Ya? Y la letra B dice que la longitud de onda aumenta. Así que es falsa. Letra C, el rayo de luz rojo incrementa tanto su frecuencia como su rapidez. Sabemos que la frecuencia no puede cambiar o dejaría de ser rojo. Así que la alternativa correcta es la D. Ninguna de las otras 3 alternativas es verdadera. La siguiente pregunta, se tiene un cable A paralelo al eje Y con corriente hacia arriba, que genera un campo magnético que es sentido por el cable B, paralelo al eje Y con corriente hacia arriba. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa le ocurre al cable B. El cable A genera un campo magnético que siente el cable B por regla del tirabuzón. Esto es corriente y esto es campo. El campo ingresa. ¿Ya? Ese es el campo generado por el cable A. Y aquí tenemos corriente, campo, fuerza. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza que siente el cable B. ¿Ya? Yo lo hice con la regla de la mano derecha, pero también se puede hacer con el producto cruz, y en los dos casos se va a obtener una fuerza horizontal hacia la izquierda.
Por lo tanto, 1, la fuerza neta sobre B es 0, no es 0, acabamos de ver que hay una fuerza horizontal hacia la izquierda. 2, B experimentará una aceleración, verdadero porque si hay una fuerza va a haber una aceleración. 3, B se acercará hacia A, según el dibujo del pizarrón, eso es correcto. 4, B se alejará de A, eso es falso. 5, B se desplazará en sentido Y, no, se desplaza en X, así está en el dibujo. Y 6, B se desplazará en sentido menos Y, también es falso, se desplaza en X negativo. Así que, de la siguiente alternativa, ¿cuál es la correcta? Es B. 2 y 3 son verdaderas. Siguiente pregunta. La línea espectral principal de cierta molécula sumergida en el agua. Ya, estas líneas espectrales surgen cuando la molécula pierde energía. Por ejemplo, estaba a 1000 Kelvin y después la pasan a 300 Kelvin. Al enfriarse va a emitir luz. ¿Ya? Entonces dice la línea espectral principal o más intensa de cierta molécula sumergida en el agua, ¿ya? No en el vacío, sino en el agua, corresponde a un rayo de luz que viaja en sentido J o Y y que presenta las siguientes características en cierto punto y en cierto instante. La fase en ese punto y en ese instante vale 0.8 radianes. El versor del campo magnético es 0.8 en X, 0 en Y, 0.6 en Z. Eso es versor porque si calculan el módulo les da 1. Y la amplitud del campo eléctrico es 5.3 newton por coulomb. Voy a anotar los datos. Entonces, viaja en sentido Y, la fase vale 0.8 en cierta posición y cierto instante. El versor del campo magnético tiene ese valor. Y la amplitud o valor máximo del campo eléctrico es 5.3 newton por coulomb. Con 6 con B podemos obtener el versor del campo eléctrico, ¿ya? B cruz C lo calculamos. Cero, aquí se obtiene un valor, menos 0.6, 0 y 0.8. Ese es el versor del campo eléctrico. Así que el campo eléctrico en esa posición y en ese instante va a valer E sub 0 seno de phi, suponiendo que sea sinusoidal, por el versor, ¿ya? O sea, 5.3 seno de 0.8 multiplicado por eso. Primero, ¿cuánto da este número? Se obtiene 3.8 por el versor.
menos 2.28 en X, 0 en Y y 3.04 en Z. Por lo tanto, de las siguientes alternativas, ¿cuál es verdadera? El versor del campo eléctrico es igual a 0.80 menos 0.6. Vimos que no. ¿Ya? En el pizarrón puede leer que la 2 es verdadera porque el versor del campo eléctrico es menos 0.6, 0, 0.8. Ítem 3, la magnitud efectivamente nos dio 3.8 newton por coulomb. 4, la magnitud del campo eléctrico sinusoidal es 0.738, no, porque es 3.8. Y 5, el campo eléctrico sinusoidal es igual a menos 0.443 en X, 0 en Y y 0.590 en Z. Y no es así, ¿ya? Porque el valor correcto es el que está en el pizarrón, menos 2.28, 0 y 3.04. Así que las verdaderas son 2 y 3. Después la pregunta dice, de la siguiente alternativa selecciona la correcta, solo 1 es verdadera, falso, 2 y 4 son verdaderas, falso, solo 2 es verdadera. Letra C, 2, 4 y 5 son verdaderas. En esa lista la única verdadera es 2. Letra D, solo 3 es verdadera. 3 es verdadera, pero es falso que solo 3 sea verdadera porque también es verdadera 2. Así que letra E, ninguna de las otras 4 alternativas es verdadera. Siguiente pregunta. Esta pregunta se denomina campo. Entonces las preguntas que tienen, en las que tienen que incluir procedimiento, tienen una sección, un cuadro de texto, un rectángulo blanco, donde pueden colocar el número asociado a la respuesta, y después aleatoriamente, ya sea antes o después de la pregunta, porque es aleatorio, va a aparecer una sección donde pueden subir el procedimiento. Le pueden sacar una foto y subirlo como archivo, como un file. ¿Ya? Entonces aquí dice que esta pregunta se denomina campo para después asociarla a la sección donde va a decir suba aquí el procedimiento asociado a la pregunta campo. ¿Ya? Aquí dice, imagine que un marcapasos cardíaco puede verse afectado por un campo magnético estático tan pequeño como 5 microtesla, que tan cerca puede acercarse un usuario de un marcapasos a un alambre largo y recto por el cual fluyen 8.3 amperes de corriente. En el vacío, la permeabilidad magnética vale 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre amper. ¿Ya? Entonces hay que calcular la magnitud del campo magnético generado por un cable, por el cual fluyen 8.3 amperes, y ese valor igualarlo a 5 microtesla, y así vamos a saber el radio mínimo al cual puede acercarse esta persona. ¿Ya? Porque si está más cerca, el campo va a ser mayor, ¿ya? Y eso ya pondría en riesgo su vida. ¿Ya? Voy a anotar los datos. B tiene que ser menor que 5 microtesla y eso ya es, podríamos llamar riesgoso. La corriente es de 8.3 amperes. Luego el módulo, que es mu sub 0 i sobre 2πr, lo igualamos al valor crítico o valor especial, 5 microtesla, ¿ya? Y despejamos R. ¿Ya? Va a ser mu sub 0 por la corriente, 8.3 para esta forma, dividido por 2pi por 5 microtesla.
y se obtiene 0.332 metros. ¿Ya? Si estamos más cerca, a un radio menor, evidentemente el campo va a ser mayor y eso sería peligroso. Bueno, y con ese ejercicio sobre campo magnético finaliza la retroalimentación de esta prueba formativa. Hasta luego, mucho éxito en la prueba A2.